César, paso a este segundo tema que ya tocabas hace un momento, que tiene que ver con esta resolución del magistrado, del ministro Alcántara Carranca, para declarar inconstitucional algunas cosas, no la reforma, sino algunas cosas. Y quiero empezar con eso. Yo ya vi que pusiste una publicación respecto a este proyecto que está esperándose para votar este jueves en la mañana, pero me parece, y lo digo de esta manera yo, quizás tú tengas el argumento legal, pero yo lo digo, me parece mañoso lo que están haciendo, de ir, no, o sea, no tocan todo, pero sí tocan ciertas partes que harían inaplicable la hoy ley vigente en la Constitución para la elección de jueces, ministros y magistrados en este 2025. A resumen, digamos general, porque hay un par de preguntas quizás más precisas, ¿qué es lo que se intenta hacer con este proyecto y cuál sería el alcance? Mira, me voy a tratar de no entrar tanto como abogado, ¿no? En la parte técnica, porque luego cometemos ese error y la gente dice, qué bonito habla el abogado, pero no entendí nada. Exacto. Para que se pueda entender, se presentaron varias acciones de inconstitucionalidad que todas se acumularon y que la ministra Norma Piña se las turnó para que realizara un proyecto al ministro Alcántara Carranca. Bueno, en primer lugar, a mi consideración, me parece que él se encontraba impedido para tener conocimiento porque él, en primer lugar, públicamente ha salido a manifestarse en contra de la reforma. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en un hecho público, notorio, que todos tuvimos conocimiento, que nos enteramos a nivel nacional e internacional, él prestó su casa para que la presidenta de la Corte, Norma Piña, tuviera una reunión y una cena con el presidente del partido del PRI y con los magistrados electorales que iban a resolver muchos de los puntos que tenían que ver con la elección presidencial y en sí declarar legal la elección presidencial. Además, sin avisarles que iba a estar Alejandro Moreno. Pues me parece que en primer lugar, ahí el ministro le faltó ética para reconocer que se encontraba impedido, ¿no? Y que existe un conflicto de intereses. Pero vayamos más allá, porque yo puedo criticar su ética, pero no puedo criticar sus conocimientos jurídicos que los tiene. Y ahí es donde me causa a mí una mayor molestia. Él mismo reconoce y él mismo explica que pues hay algunas acciones de inconstitucionalidad que se promovieron que obviamente pues no tendrían ni por qué haberse dado cabida, ni se tuvo que haber dado entrada. Y analiza que si bien es cierto, y pone todos los antecedentes de cómo la Suprema Corte de Justicia siempre había determinado que ellos no podían dar entrada a una acción de inconstitucionalidad a menos de que esas acciones cumplieran con los requisitos legales. Ejemplo, ¿no? Muy rápido, pues una tercera parte de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, situación que no acontece. Pero se justifica diciendo que si bien es cierto no tienen los números para que sea válida este reclamo vía acción de inconstitucionalidad, también lo es que todas las dirigencias de los partidos promovieron esta acción, ¿no? Porque fue pues, por medio del Movimiento Ciudadano, por medio del PRI, por medio del PAN. Y que entonces eso le da legitimidad como para que la Corte, que ahora sí ellos consideran tiene facultades, analice la inconstitucionalidad de la Constitución. Y, perdón, pero no encuentro otra palabra, ¿no? Hace una maroma impresionante para decir que si bien es cierto, todos los preceptos legales que se habían tenido hasta antes de que él presentara su proyecto el día de hoy, pues no les daba la posibilidad de analizar una acción de inconstitucionalidad para declarar que era inconstitucional lo que ya era ley publicada en la Constitución y vigente, ¿no? Y trata, ¿no?, de señalar que, sin embargo, ¿no?, en un nuevo análisis, entonces ahora es donde justifica por qué considera que ellos sí tienen la posibilidad de revisar la ley. Y se van, ¿no?, en este caso, a tratar de darle a la Constitución no el grado de norma o de supremacía constitucional, sino que la quieren ver nada más como una norma jurídica o una ley federal, porque determinan que si bien es cierto, ya está en la Constitución,
la reforma al Poder Judicial, también es cierto que para fines prácticos es una ley para la aplicación de una elección electoral. Entonces es una ley federal electoral y entonces sí pueden entrar ellos al estudio. ¿Qué es lo que buscaron? Dijeron, para que no haya ningún problema, vamos a hacer lo siguiente. No podrán, ¿no? Y vamos a declarar inconstitucional todo lo que refiere a la votación por medio de la ciudadanía de jueces y magistrados. ¿Por qué? Pues porque todos esos puestos no pueden ser por medio de elección popular, pero sí pueden ser por medio de carrera judicial. Y ahí trata de explicar en más de 40 fojas el por qué no se tiene la capacidad de acuerdo a requisitos tan básicos, ¿no? Como 5 cartas de recomendación y haber sacado 8 en la carrera para tener la capacidad de ser juez o magistrado. Y después trata de explicar, ¿no? Por qué sí, porque aparte dice que sería violatorio de derechos humanos, pero no de los jueces y magistrados, sino de la ciudadanía, porque los dejaría en estado de indefensión. O sea, él piensa que solamente los jueces o magistrados tienen la capacidad para analizar las leyes y aplicar el derecho. Él piensa que todos los abogados postulantes o litigantes o todos los estudiantes, ¿no? Y grandes doctos de la materia, investigadores, no tienen la capacidad para interpretar las leyes más que el Poder Judicial. Pero señala, ¿no? Que los ministros, los magistrados del Tribunal Electoral y los magistrados que estarían en estos órganos que estarán en lugar del Consejo de la Judicatura Federal, ellos sí pueden ir a elección popular. Entonces, tratando de dar a entender de nos vamos a sacrificar nosotros, pero el Poder Judicial va a continuar. Y la realidad, meme, es que a ellos lo único que les interesa es seguir teniendo el control de jueces y magistrados. Y lo vuelvo a aclarar, hay grandes jueces y grandes magistrados, así como hay también grandes ministras y ministros. Pero también hay muchísimos jueces corruptos, magistrados corruptos y ministros corruptos. Y por esos que tienen sus redes de complicidad y que además son mafias familiares que se conocen todas entre ellas y se hacen y se deben favores, pues la verdad es que son los que tienen y toman las últimas decisiones en el Poder Judicial Federal. Recordemos algo nada más, meme. ¿Cuántos amparos no se promovieron para frenar todas las obras de infraestructura que estuvo realizando el expresidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuántos amparos no se presentaron? ¿Cuántas acciones de inconstitucionalidad no se presentaron? ¿Cuántas controversias de inconstitucionalidad no se presentaron en su momento también? Que recordando que por eso se llama Plan C, porque pararon el Plan A y pararon el Plan B. Y curiosamente, cuando Enrique Peña Nieto hizo esta reforma a los hidrocarburos y que se robaron Pemex y Luz y desaparecieron Luz y Fuerza y se robaron CFE y todo lo demás, dijeron que ahí la Corte no tenía las facultades. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es seguir manteniendo el control, mi querida Meme, de los jueces y de los magistrados, porque saben que no les importa quién esté como ministro de la Suprema Corte. Si ellos siguen teniendo control de jueces y magistrados, pues no les van a hacer caso a los ministros, a menos de que quien quede como a lo mejor como presidente. Esa es una realidad, meme, y eso es lo que están buscando. A sabiendas también, mi querida Meme, que lo que ellos buscan es ganar tiempo. Esa es una realidad, porque saben que qué es lo peor que podría pasar. Supongamos que se vota el proyecto y el proyecto, perfecto, se autoriza y en ese momento pues, se manda a ejecutar y en la ejecución pues esos artículos se declaran inconstitucionales. Muy bien, pues obviamente la fracción parlamentaria de Morena y aliados podrá hacer una nueva reforma cambiándole algunos pequeños detalles, ¿no? En donde le dé un sentido distinto, pero que nuevamente vayamos a elecciones de jueces y magistrados. Y nuevamente empezar con el mismo juego de promover amparos, controversias constitucionales, ellos mismos estarse amparando, concediéndose suspensiones, porque lo único que buscan, meme, es seguir manteniendo el poder.
pero nada más el Poder Judicial, meme. Es un gran grupo de personas que se sentían y se creían dueños de este país y que manipulaban a presidentes de partidos, a presidentes de bancadas, a jueces, a magistrados, a ministros, empresarios, intereses extranjeros inclusive, donde pues ellos lo que buscan, con todo respeto, meme, es pues seguir teniendo y manteniendo el control. Dicen, voy a tener un gobierno que va a llegar y me va a cobrar todos los impuestos que debo y me va a hacer que pague forzosamente. Caray, ¿cómo le hago? Ah, pues mientras siga teniendo a los jueces y a los magistrados de a mi lado, pues no voy a tener ningún problema porque no voy a pagar nada. Eso es lo que están buscando realmente, meme, porque ¿por qué no han criticado nada más de la reforma? Lo único en lo que se han enfocado es en la elección por medio del voto popular libre y directo de la ciudadanía a los jueces, magistrados y ministros. Quiero entrar en un par de cosas un poco más específicas, porque escuchaba mucho sobre, vaya, son 366 páginas las que se avienta, pero hay una en donde empieza a cuestionar el poder que tiene el reformador, en este caso el Congreso de la Unión, para reformar las leyes. Es Y, muy y bueno. hay una parte muy interesante, ¿no? Son varios, lo voy a poner, digo, no me los voy a chutar todos, pero empieza a hablar sobre la Constitución de 1917 y particularmente no dice, o sea, yo lo entiendo, digo, yo siendo ciudadana sin ser abogada, yo voy leyendo todo esto y entiendo que básicamente hay un menosprecio al pueblo y un intento de lavado de manos, porque dice, si bien entonces la Constitución del 17 reconoce que la soberanía esencial y originalmente recae en el pueblo, también reconoce que los poderes se crearán para beneficio de este y que una vez creados serán vehículos para la expresión de la soberanía popular, y habla mucho sobre que esto ocurre No, no, en 1917 y no se pero, reforma hasta el 2012. pero ahí te va, vete tantito hacia arriba en el 40, mi querida meme, arribita de donde lo leíste. Y ahí Aquí. señala algo que se me hace una joya. No, arribita. Lo que me leíste en la parte de arriba decía, en pocas palabras, dice, ¿podrá esta soberanía, sí? Aquí. Dice, ¿podrá esta soberanía popular modificar el Ujú. pacto asentado en el artículo 40 constitucional? Pregunta, por supuesto que podría hacerlo, no le está dando atribución, Ujú. porque el pueblo tiene un derecho natural e inalienable de hacerlo, pero no a través de los poderes de la Unión, ni de sus equivalentes locales, pues estos quedan acotados por el pacto federal como se extrae en el artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos por los estados, Ciudad de México, bla, bla. ¿Sabes qué es lo que está tratando él de justificar? Esa es justo mi pregunta. Él lo que está diciendo es que el único que tiene la facultad de reformar la Constitución y el equilibrio entre los poderes es el constituyente original. Pero imagínate, ¿no? Me imagino que pues ellos estuvieron ahí en 1917 para saber cuál era la exposición de motivos de lo que pensaba y analizaba el constituyente, ¿no? O a lo mejor utilizaron a la PACA como Pablo Besanilla, para la gente que no sabe. Hubo un tiempo en este país en donde gobernaba el PRI y después el PAN, en donde tuvieron un fiscal en la Fiscalía General de la República que contrató una vidente para que le resolviera un caso. A ese grado llegaban las investigaciones tan profesionales en nuestro país. Bueno, ellos lo que está, o en este caso lo que está diciendo el ministro es que el constituyente permanente, que es un poder del legislativo, no puede realizar cambios sustanciales a la Constitución, a menos de que reforme toda la Constitución. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo mi querida Meme. No les da la facultad de que exista un cambio y menosprecia el hecho de que la ciudadanía haya votado para que se le dé todas esas facultades a la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Tan es así que para sumar a este proyecto, si tienen la oportunidad, saca un comunicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación haciendo ese señalamiento, ¿no? Que el pueblo de México es todo el pueblo, no nada más el que votó, ¿no? Como diciendo, bueno, pues es que, pues sí, ustedes tienen una democracia, la mayoría de votos, pero no son todo el pueblo.
Entonces, nosotros como Poder Judicial, no importa lo que haya decidido el pueblo, nosotros interpretamos lo que a nosotros consideramos que es lo que debe de ser. Entonces, ya ellos se han autodenominado como un supremo poder, no importa lo que opine el Ejecutivo y no importa lo que opine el Legislativo. Ellos pueden determinar cuáles van a ser las leyes que se van a cumplir y cuáles no, y las que no les gusten, pues entonces las van a cambiar. Así de ilógico y de aberrante, Meme. Justo por eso te hago esta pregunta, porque entre más le avanzo, más enrollado está esto y más bizarro lo veo, porque aquí ya empieza a hacer estas preguntas, ¿no? Y dice tal cual en su punto 134. Entonces, tal como está formulada la Constitución de 1917 vigente, ¿podría permitir una reforma que convirtiera a México, por ejemplo, en un régimen confesional y unitario? La respuesta es negativa, ¿no? Porque la Constitución del 17 permite cambio y evolución y transformación, pero no permite el desplazamiento de las bases establecidas en el artículo 40. Preguntándote como abogado, ¿se está desplazando, se está violando el artículo, los principios consagrados en el artículo 40 de la propia Constitución? Por supuesto que no, Meme. Y ese es el problema de querer interpretar la ley a su conveniencia. Fíjate, por eso es lo que yo te decía. Yo, la verdad, sí acuso al ministro Alcántara Carrancá de falta de ética, no de falta de conocimientos, ¿no? Él fue un maestro de Derecho Procesal. La verdad es una persona que conoce mucho de leyes. El problema es que cuando conoces mucho de leyes, también puedes manipularlas a tu conveniencia. Yo tuve la oportunidad de estar leyendo, no he podido hacer un gran análisis, pero la verdad, Meme, es que te vas a dar cuenta que se avienta 70 fojas tratando de justificar lo injustificable. ¿Por qué? Porque él mismo reconoce que no tienen facultades. Entonces, yo pregunto, en ese mismo razonamiento que está haciendo el ministro, si él dice que no se puede llevar a cabo ninguna reforma estructural porque la Constitución de 1917 en su esencia no lo permitiría, como lo dice el artículo 40, ¿quién le hace creer al ministro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene derecho a cambiar lo que opine el legislativo por medio del constituyente permanente, que es el único que puede realmente legislar sobre las leyes en específico en este país, que ellos ya se tomaron atribuciones que en pocas palabras están yendo en contra de lo que establece el mismo artículo 40 constitucional? Esa es la paradoja y lo ilógico de la aberración jurídica de lo que están tratando de hacerle creer a la gente, que está fundado y motivado una resolución que ellos mismos saben que no tienen el fundamento legal para poderla emitir. Es así de fácil y de sencillo, Meme. Porque ahora vas a ver cómo vamos a tener otra bronca, cuando menos en un mes más o menos. Recordamos que uno de los ministros sacaba su periodo en la Corte. Y en teoría nadie puede estar más de 15 años en la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a estas modificaciones que hubo a la ley después del cedillazo, ¿no? El problema va a venir que van a decir que eso ya no aplica, porque la Constitución, como fue reformada, y dice que todos aquellos ministros que se encuentren en este momento siendo ministros podrán tener un pase directo para competir, para intentar mantener su puesto como ministros, o en su defecto se quedarán hasta, me parece, noviembre del 2025, que es cuando entrarían los nuevos ministros. Y vas a ver que ahora van a decir que no importa, como ya es una nueva constitucional, una nueva, ya forma parte de la Constitución, la reforma, en eso sí les va a convenir, pues entonces se va a quedar como ministro, este ministro que ya tendría que salir. ¿Por qué? Porque cumplió los 15 años que no tendrían que darse. Cuando hay otras salidas, ¿no? Podría ser nombrado o podría incluso no haber un ministro, como está el Tribunal Electoral, o podría ser nombrado por este periodo una ministra o un ministro. Pero verás que vamos a caer en esa otra problemática jurídica. ¿Por qué? Porque lo más sencillo sería Morena decir, perfecto, me dices que no, que le das entrada a esta acción de inconstitucionalidad, perfecto. Inicio nuevamente el trámite, lo vuelvo a presentar, lo vuelvo a aprobar y para el 1 de diciembre ya no habrá un ministro opositor que va a votar en contra.
pues vas a ver que eso va a ser otro problema, porque la Corte podría funcionar con 10 ministros, esa es la realidad, ¿no? Y necesitarían 8 votos, que ya no tendrían, porque nada más tendrían 7, y entonces ya no podrían impugnar ni siquiera por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ese es otro de los escenarios que desde ahorita te digo, y que me vas a decir, ay, ¿cómo sabe el abogado? No, pues es nada más entender la perversidad de cómo se manejan, ¿no? Todo fue el ir ganando tiempo para lo que están buscando hacer, porque además ya lo dijo el Poder Legislativo, no vamos a dar la entrada a la resolución, que lo que busca la Corte Meme es polarizar. Ellos quieren victimizarse. Esa es la realidad de lo que están buscando. Pero bueno, el jueves, ¿no? Cuando ni siquiera estaba listado, pues se va a discutir y se va a votar este proyecto para que veas cuando a los ministros y al Poder Judicial les interesa, ahí sí se le dan prioridad a los asuntos. Claro. Pero cuando es para el grueso de la población, pues eso no es urgente, eso no es importante, entonces lo podemos dejar que pasen otros 2 o 3 años. Aquí, César, solo obviamente para ya cerrar y agradecerte mucho que nos acompañaras con estos 2 grandes temas que hemos platicado esta noche. Hay una parte de esta resolución que me parece interesante, como uno de los 1500 puntos que entre más te profundizas, insisto, está más bizarro. Aceptan al inicio que la Suprema Corte nunca en su vida se había metido a revisar si la Constitución era constitucional, pero que hoy lo van a hacer. Y además dice que bajo ciertas circunstancias la Suprema Corte cuenta con la facultad de expulsar las normas generales o los actos de ordenamiento jurídico o bien ordenar su invalidez para las partes que aluden a un medio de control. O sea, básicamente es, antes nunca lo habíamos hecho, digo, no importa si corrieron a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, no importa todas esas reglas, pero hoy sí. Vuelve a leerlo, Meme, lo que dice, normas y leyes. Sí, exactamente. Le están dando a la Constitución valor de norma o de ley secundaria. Eso es a lo que iba, porque el debate es si los ministros de la Suprema Corte pueden modificar la Constitución, cosa que ellos mismos en jurisprudencias pasadas han dicho que no pueden y que tienen que respetar la Constitución, y hoy le bajan la categoría a la Constitución y le dicen es una norma o una ley cualquiera. Eso es lo que es una aberración. ¿Dónde queda entonces la supremacía constitucional? ¿No? Por eso a los que criticaban que Morena ha buscado hacer una reforma para que quede completamente claro que no puede haber nada por encima de la Constitución y quiero aclarar, ¿no? Recuerda, mi querida Meme, que a ti te han estado atacando últimamente en redes sociales porque tú les dijiste de forma muy clara, y la misma Constitución lo dice, que la Constitución no puede llevar mayor interpretación que la misma Constitución señale, y por eso habrá leyes reglamentarias. Y los ministros se han tomado el atrevimiento de realmente interpretar la Constitución, pero a su conveniencia, cuando la Constitución dice que no pueden hacer algo, pero ellos dicen, sin embargo, que sí pueden. Eso es lo que es una aberración, mi querida Meme. Y entonces ahora es cuando veo que, con todo respeto, es más que necesario que se vayan todos estos ministros, que la verdad es que lo único que están haciendo es ver por sus intereses, ver por el interés de su gremio y protegerse entre ellos. Es increíble e imposible ver, entre ellos mismos promueven amparos, ellos mismos se conceden suspensiones, ellos mismos presentan acciones de inconstitucionalidad de la mano de los grupos políticos que obviamente los apoyan y están con ellos, sabiendo que ni siquiera se les debería dar entrada, les dan entrada. Entonces, si desde el principio ellos no han respetado la Constitución, sabiendo que no tendrían ni siquiera que haberle dado entrada a la acción de inconstitucionalidad, Meme, porque no cumple con los requisitos que la misma Constitución señala, pues ya son capaces de hacer cualquier cosa, con todo respeto. A eso, justo es con lo que quiero cerrar. Entiendo que van a votarla, ¿no? Y que hasta este momento cuentan con los votos a menos que algo pase. Pero, ¿qué es lo que va a pasar eventualmente? Ricardo Monreal dice que no les importa lo que resuelvan el jueves, no pasa absolutamente nada, todo va a seguir tal y como va, porque todo se ha llevado como lo dice y lo marca la propia Constitución. No, espérame, porque incluso acuérdate que el ministro sí reconoce que no hubo ninguna violación en el procedimiento y que el procedimiento fue correcto y cumplió con todos los requisitos de la ley. Por eso te decía, hay cosas que sí invalida y otras que mantiene. Entiendo a conveniencia. No, pero es que incluso él reconoce que por parte del proceso legislativo todo fue correcto y fue perfecto, de acuerdo a su proyecto.
pero que él considera, porque utiliza, no se me olvida él, sin embargo, ¿no? Consideran que pues no es correcto la elección de votos de jueces y magistrados por medio del voto popular. Y se avienta 50 fojas tratando de explicar por qué no es correcto y por qué todas aquellas personas que quisieran aspirar a ser jueces no tendrían la capacidad para ser jueces, y más el pueblo que no sabe ni siquiera por quién va a votar, porque aparte van a ser muchos, entonces es imposible que puedan tener conocimiento de por quién van a votar. Y hace una inferencia directamente a que serán los partidos políticos, pero en específico el partido en el poder, quien terminará nombrando a quienes serán estos jueces o magistrados. Y va más allá, porque dice que los comités técnicos van a ser los que terminen imponiendo a los candidatos y que obviamente pues estos candidatos son los que se verán favorecidos. En pocas palabras trata de justificar este hecho diciendo que pues el partido en el poder es el que va a terminar poniendo todos los candidatos y toda la gente va a votar por esos candidatos. Y aunque así sea en una democracia, pues ellos consideran su deber el evitarlo. Por eso lo maneja de esa forma. ¿Por qué? Porque él mismo sabe que el procedimiento no se violó por más que lo intentaron, por más que ingresaron al Senado, por más que inventaron que supuestamente los diputados se habían ido o que los senadores se habían ido y que después llegaron los choferes a votar por él. Todo lo tienen documentado, meme. No había forma en que lo pudieran hacer, pero ellos están tratando como de decirles, ok, yo me sacrificaré, pero dejen a todos mis compañeros en paz. Cuando la realidad es que quieren seguir manteniendo el poder. ¿Por qué? Pues porque obviamente van a seguir manipulando a todos estos jueces. Estos jueces que hablan que le van a deber favores a alguien, supuestamente favores políticos, para emitir resoluciones, son los que les deben favores a estos ministros y grupos de poder para ser jueces o magistrados. Y entonces, en resumen, aquí, ¿cuál es el escenario al que vamos? Sí, todo resulta como ellos lo tienen planeado, ¿va a pasar algo o todo sigue tal cual? O llamémosle, no Te tenemos voy a una dar bola de tres cristal, escenarios. pero Te voy a échale. dar tres escenarios. Uno, votan el proyecto donde se anula el hecho de que se pueda votar para jueces y magistrados, porque consideramos nosotros que aunque es la Constitución, lo estoy manejando como si fuera una norma o una ley secundaria, ¿no? De orden federal electoral. Entonces, por lo mismo, lo voy a declarar inconstitucional. Primer escenario, el mismo Tribunal Electoral dice, no eres competente para pronunciarte sobre hechos en materia electoral. Lo analizará por medio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos le darán el visto bueno al Instituto Nacional Electoral, que es el INE, para que continúen. A su vez, muy seguramente ya veremos una reacción un poco más fuerte por parte del Congreso. Muy posiblemente algún grupo parlamentario inicie o solicite un juicio político contra alguno de estos ministros. Cabe esa posibilidad, o por lo menos saldrán a señalarlo y no harán caso al acatamiento de lo que están señalando porque lo considerarían que es ilegal, porque no tiene facultades la Corte, como la misma Corte lo reconoce, aunque trate de justificar el por qué, aunque no tienen facultades, sin embargo ahora consideran que sí deben de tener facultades, ¿no? Es el primer escenario. El segundo escenario es aceptas la resolución, la acatas, dices, ok, perfecto, me dices, no, porque en sí como tal, lo que están yendo es en contra del procedimiento electoral para la designación de jueces y magistrados. Entonces es imposible que la pudieras llevar, ¿no? Si declaran inconstitucionales los artículos. Haces las nuevas modificaciones en el Congreso, nuevamente las apruebas, haces nuevamente esa parte de la reforma, a lo mejor le cambias algunas cuestiones jurídicas que en esencia sea lo mismo, pero le pones otro nombre, así como lo ha estado haciendo la Corte, que ellos no están en paro ni huelga, sino que están en suspensión de labores, ¿no? Porque pues es el término jurídico que ellos encontraron para no meterse
en problemas, porque pues, un paro sería por parte de los jefes y una huelga sería por parte de los trabajadores, y como no hay ninguna de las dos, pues hablan de una suspensión de labores, ¿no? Y lo vuelves a presentar, y a lo mejor para los tiempos ya no vas a tener ese octavo voto de ministro, que posteriormente son capaces en la Corte de decir, bueno, pues ahora nos vamos a dar facultades para cambiar la ley y decir que no son necesarios 8 votos, porque como ya nada más son 10, pues ahora son necesarios 7 votos. Pues son capaces de intentarlo, mi querida Meme, aunque no pueden hacerlo, ¿no? Pero ya vimos que aunque no puedan, lo intentan. Tercer escenario. Efectivamente, se señala el hecho de que es inconstitucional. Se llega a un acuerdo en donde se acata la resolución de la Suprema Corte. Nos vamos a la elección de ministros de la Corte, nos vamos a la elección de los magistrados que van a estar en estos órganos de control que en lugar del Consejo de la Judicatura Federal, y llevamos elecciones. Y en un año, cuando ya estén los nuevos ministros, promueves nuevamente la reforma constitucional, manejas los tiempos de cuándo se tienen que llevar a cabo y aplicas la elección de jueces y magistrados. Esos son los 3 escenarios que yo veo que pueden sucederme. Ok. Podemos estar muy pendientes, César. Yo te agradezco. Yo sé que hoy sí nos aprovechamos de ti, pero te agradezco muchísimo porque son 2 temas muy, muy importantes y ahora sí que te tenemos aquí. Meme, independientemente del cariño personal que te tengo, para mí siempre es un placer estar contigo y con la gente que le gusta verte, escucharte. Es siempre un placer. Y bueno, pues yo al contrario, agradecido siempre por el espacio, mi querida Meme. Que pases buenas noches. Nos estamos viendo muy pronto, mi querido César. Estamos aquí, ya sabes que esta es tu casa y te agradezco muchísimo de nuevo. Abrazo, Meme. Buenas noches al chat. Muy buenas noches.